jubilado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y autor de varios libros con títulos que Mundo, Conciencia, Temporalidad, de 93, El fenómeno y sus configuraciones, del mismo año, el importantísimo libro junto con Ángela Ales Bello, Introducción al pensamiento fenomenológico, y luego 3 libros que creo que encadenan un cierto razonamiento, Intencional y horizonticidad, luego horizonticidad e historicidad, y al final historicidad y metahistoria, que apareció en Bogotá en 2020. Como se ve, el profesor Walton sigue siendo muy activo y fructífero en su pensamiento. Sin más, doy la palabra a querido profesor Walton y le invito a dar su ponencia. Muy bien, muchas gracias por la presentación y la invitación a dar esta conferencia. El tema de la Trinidad ha sido examinado en relación con la fenomenología en términos de propedéuticación y complementación. En la primera parte menciono sucintamente la propedéutica expuesta por Iso Kern, la separación defendida de diversas maneras por Paul Ricoeur y Jean-Luc Marion, y la radicalización efectuada por Michel Henry. En la segunda parte, con algo más de detalle, me ocupo de la complementación intentada por Henri Duméry, Javier Zubiri y Edith Stein. Primera parte, en el marco de la fenomenología, primero, posibilitación. Iso Kern examina las motivaciones fenomenológicas que pueden dar lugar a un análisis de la Trinidad sobre la base de un análisis de la naturaleza, la vida social y la ipseidad. A pesar de la tendencia de cada una de estas dimensiones a reducir las otras a sí mismas y por ende a excluirlas, se trata de totalidades relativas, porque cada una exhibe 3 categorías distintas de causalidad en tanto objetivaciones teóricas de técnicas para la acción. La causalidad natural rige el dominio de la naturaleza. La causalidad social guía técnicas que se ejemplifican en pedagogía o en la política. Y la causalidad egológica se ocupa de prácticas que encuentran ejemplos en el comportamiento ético o ascético. Las 3 técnicas son independientes y configuran una totalidad relativa que responde a determinadas actitudes que se orientan a metas. Mediante 3 modalidades de universalización se ha pretendido explicar lo que cada ser humano es por medio de uno de estos tipos de causas. De esta manera se comprende la subjetividad a partir de circunstancias biológicas, del conjunto de las relaciones sociales o del propio pensamiento y acción. La fenomenología se opone a la unilateralidad o absolutización de una de estas dimensiones por el naturalismo, el sociologismo o el idealismo subjetivo. En el retroceso reflexivo a las vivencias se advierte que la naturaleza, el otro y el sí mismo forman una unidad en la cual no se disuelven las distinciones entre los 3 ámbitos y las 3 técnicas que los diferencian responden a técnicas que surgen de intereses subjetivos. Naturaleza, sí mismo y sociedad, dice Kern, son las 3 dimensiones, las 3 coordenadas, los 3 ejes de nuestra propia realidad vital. Cada dimensión es el todo, pero no el todo en todo respecto. Solo una religión que revela lo eterno en los 3 ejes o dimensiones de nuestra vida efímera
puede abarcar toda nuestra existencia. Sin la inclusión de estos tres aspectos, no se podría evitar que el misticismo de la naturaleza se convierta en un entusiasmo estético, el amor religioso al prójimo en un activismo social y el misticismo del alma en un quietismo artístico. Hay una base experiencial para una triple orientación. Dios Padre es el creador del cielo y de la tierra, esto es el fundamento de la naturaleza. El Hijo se revela en Jesús y en cada ser humano. Kern recuerda el pasaje del Evangelio de San Mateo: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Y el Espíritu Santo mora en mi espíritu como su fondo más íntimo. Son los fundamentos elementales en la experiencia por los cuales se puede afirmar que Dios puede revelársenos, dice Kern, solo dentro de las tres dimensiones de nuestra realidad transitoria, de modo que éstas son para nosotros al mismo tiempo las tres personas, rostros de lo uno. Lo que equivale a decir también que la trascendencia de lo imperecedero se advierte del modo más claro como lo uno en los diferentes ejes de nuestra existencia, como Trinidad. La fenomenología, según Kern, describe siempre una realidad transitoria y pasajera. Por eso Kern considera que no es teología. Sin embargo, al prevenir contra una absolutización naturalista, sociológica o subjetivo-idealista, realiza una valiosa tarea propedéutica. Kern escribe: así, la fenomenología prepara para la verdadera teología porque ve a través de los falsos dioses, a través de las absolutizaciones de las relatividades. La fenomenología como tal describe, no postula, pero sobre la base de y motivada por sus descripciones se pueden formular postulados, de modo que se puede hablar de una metafísica fenomenológicamente motivada. 2. Separación. A diferencia de las posiciones en que elementos religiosos se entrelazan y enriquecen explícitamente la reflexión filosófica, Ricoeur y Marion trazan una línea divisoria entre ambos ámbitos. Alejada de la filosofía, la dimensión religiosa es asignada en un caso a la hermenéutica bíblica y en el otro a la teología. No obstante, la descripción fenomenológica en estos terrenos no está ausente. Ricoeur distingue la dimensión querigmática de la dimensión argumentativa de la filosofía. Esta distinción lo conduce respecto de la cuestión de Dios a un suspenso que se puede llamar agnóstico y por tanto a resistir mediante, cito, la puesta entre paréntesis consciente y resuelta de las convicciones que me unen a la fe bíblica. Y de este modo resiste el intento de asignar a la fe bíblica una función criptofilosófica. Al margen de los escritos filosóficos, una referencia a la Trinidad se encuentra en el tratamiento de una cuestión que concierne al amor y por tanto a la lógica de la sobreabundancia. En sus análisis sobre la unidad de sentido de las Escrituras, Ricoeur se ocupa de la interpretación neotestamentaria de la frase veterotestamentaria «yo soy el que soy». En un primer paso, la lectura metafórica de la frase «Dios es amor» muestra que la doctrina trinitaria, con su énfasis en el amor, no reemplaza meramente la unidad numérica veterotestamentarias, sino que despliega lo que estaba implícito en ella, en tanto Dios es objeto de amor. El Dios del Antiguo Testamento es a la vez único y objeto de amor, y el Dios del Nuevo Testamento es a la vez uno y amor. Así el objeto excluyente del amor humano se convierte él mismo en amor excluyente.
El vínculo de Dios con el amor es a la vez preservado y alterado por la nueva predicación. En el segundo paso se profundiza el amor al considerarlo como un despojamiento de sí en el otro. Dios es amor en tanto es la unidad de la vida, relación consigo mismo, y de la muerte, desprendimiento de sí en beneficio de la vida, relación consigo mismo. Con la diferenciación y reidentificación de Dios en el hombre Jesús, se avanza en dirección a una lectura trinitaria y cristológica. Ricoeur advierte en esta precomprensión del Dios trino un esbozo de la doctrina clásica de la Trinidad inmanente. Finalmente, en el tercer paso, que concierne a la dimensión temporal del amor, está involucrado el acontecimiento de la cruz y se muestra la autoexplicitación de lo que Dios es en la historia. Según Marión, nos encontramos con revelaciones cuyo tratamiento corresponde a la teología. Como dominio propio de la teología, queda fijada la caridad en virtud de la proclamación juánica de que Dios es amor. Solo Dios funda trinitariamente, dice Marión, el teatro del fenómeno erótico en todas sus dimensiones. En relación con esto, se explora la vida trinitaria de Cristo. Cito: la caridad se despliega inmediatamente en la figura de Cristo, en que ella aparece carnalmente, mediatamente en la Trinidad, en que ella deduce su profundidad interpersonal y por derivación en la Iglesia, en que el Hijo del Padre recapitula en el Espíritu a los hombres como sus hermanos adoptivos. Se trata ahí de revelata, en sentido estricto, de las que no ha de tratar la filosofía, aún la supuesta cristiana, sino que le corresponde a la sola teología. Marión afirma que la cuestión de la caridad es cedida por la fenomenología a la teología revelada, del mismo modo que en la jerarquización de tres órdenes de Pascal, el orden de la carne, el orden de los espíritus y el orden de los corazones, ella es cedida por el segundo orden al tercer orden. A pesar de esta limitación impuesta a la fenomenología, un tratamiento fenomenológico de la Trinidad aflora en relación con problemas filosóficos como la lógica del amor. En un don que viene del amor y lo pone en obra, Dios se da a sí mismo en la persona de Cristo, que, dice Marión, ha mostrado no solo la lógica del amor, la ha demostrado y probado en hechos y en actos por su pasión y resurrección. Dios envía a su Hijo y toma el riesgo de amar sin retorno por la inversión. Es un amor incondicionado que prefiere a la propia vida la vida del amigo en un primer grado de perfección, la vida del enemigo en un segundo grado de perfección y la vida del que no la merece en un tercer grado de perfección. Marión sostiene que con la toma de distancia de Cristo, manifestada en la muerte, en la resurrección frente a María Magdalena y Emaús y en la ascensión, se trata, nos dice, de liberar el papel trinitario del Verbo para hacerlo accesible a los discípulos y colocados estos en el papel de hijos, instalarlos en el centro mismo del papel filial de un juego radicalmente trinitario. La ascensión no implica una desaparición a la que sigue la espera de una nueva presencia empírica luego de la ausencia, sino que se produce una conversión de la presencia en el don de un sentido que no puede manifestarse como objeto disponible. La partida hacia el Padre da lugar al envío del Espíritu Santo y de ese modo se introduce en el mundo una estructura trinitaria. Cito el texto bíblico: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí.
Los discípulos entonces asumen el mismo papel de Cristo y no se les impone una intervención fija, sino que deben improvisar innovaciones. Son enviados en una misión en la que donan universalmente la presencia de Cristo. Puesto que viene de Dios y vuelve a Dios por la Asunción, Cristo no pertenece al mundo y al no relacionarse con naciones o grupos, puede ser anunciado universalmente por los discípulos. Al relacionarse con una instancia superior, Cristo se sobrepone al relativismo de los tiempos. De ahí que la universalidad de la misión de los discípulos no surja del mundo, sino de la Trinidad. Nuestro mundo se inscribe en una perspectiva crística y trinitaria en virtud de una presencia que sobrepasa la presencia en el mundo. 3. Radicalización. Michel Henry sostiene que la manifestación intencional del mundo solo es posible en virtud de una automanifestación de la vida. Por eso la última cuestión de la filosofía no es la donación del mundo en la intencionalidad, sino la donación de la donación, es decir, la donación de la intencionalidad como autodonación. Esta heterogeneidad fenomenológica en la manifestación permite separar el cómo de la revelación de Dios del cómo de la revelación de la exterioridad mundana. El medio fenomenológico en que la realidad divina puede exhibirse no es la fenomenicidad que se encuentra en la exterioridad del mundo. Reconocer otras epifanías que no son las del mundo significa reconocerlas en la vida de cada uno, esto es, en la vida fenomenológica absoluta. Al margen del mundo se produce el acontecimiento fundamental de lo divino. Henry escribe, ajeno a la historia y de modo más general a la verdad del mundo, el contenido del cristianismo consiste en una red de relaciones trascendentales, por tanto acósmicas e invisibles. El cristianismo llama Padre a la vida absoluta, en tanto proceso de autogeneración, y llama Hijo único primogénito al primer viviente engendrado en este proceso. El Padre se experiencia y se revela en el sí mismo del Hijo como la ipseidad fenomenológica singular en que ese proceso se realiza. Solo en la generación de Cristo la vida absoluta se experiencia a sí misma en la ipseidad del experienciarse a sí misma. A su vez el Hijo se experiencia y se revela en el Padre como la manera en que el Padre se experiencia y se revela a sí mismo. Puesto que cada uno es la subjetividad en que el otro se experiencia y se revela, Padre e Hijo son interiores uno al otro en una interioridad fenomenológica recíproca. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Se lee en el Evangelio de San Juan. Esta es la primera relación trascendental. La vida absoluta se experiencia a sí misma y goza de sí en la generación por ella del primer sí mismo. En este sí mismo, por tanto, la vida absoluta se ama a sí misma. A su vez, el sí mismo se experiencia a sí mismo, goza de sí y se ama a sí mismo en la vida absoluta que se ama en él. Cito a Henry, sucede que cada uno se ama en un otro que, estando fuera de juego aquí toda exterioridad, no le es jamás exterior, sino por el contrario, interior y consubstancial. Así se realiza, sigue Henry, la relación inaudita de la que hablamos. Me has amado antes de la creación del mundo. En virtud de esta interioridad recíproca, la identidad no es una unidad abstracta, sino la unidad de un amor originario en el que cada uno encuentra en el otro su realidad y su dicha, en ausencia de toda exterioridad. De este modo, están uno en el otro, dice Henry,
el Padre en su Hijo, el Hijo en su Padre, según una interioridad recíproca, cada uno experienciándose, viviendo, amándose en el otro, que es una interioridad del amor, que es su amor común, su espíritu. Henri caracteriza esta relación originaria de recíproca experiencia como, cito, la interioridad fenomenológica recíproca, que es su espíritu común, y añade que el Dios trinitario del cristianismo es el Dios real que vive en cada sí mismo viviente, sin el cual ningún viviente viviría, y que cada viviente testimonia en su condición misma de viviente. El amor común que define al espíritu se extiende a todos los vivientes. La relación de la vida absoluta con todos los vivientes es la segunda relación trascendental. El hombre es un hijo de Dios generado en el proceso de autogeneración de la vida, al igual que el primer viviente. En la autoexperiencia de Dios se despliega la ipseidad del primer viviente como condición de toda otra experiencia de sí. Cada hombre encuentra en la ipseidad del verbo el presupuesto de su propia ipseidad según la tercera relación trascendental, de modo que es viviente en una única y misma vida y es sí mismo en la ipseidad de un único y mismo sí mismo. Así la generación de cada hombre reproduce a su manera la generación del Hijo único primogénito. Toda vida individual es una ipseidad que solo puede nacer en el sí mismo de la vida absoluta, de modo que cada hombre no solo es hijo de Dios, sino hijo en el Hijo. Henri cita el pasaje bíblico: aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En el proceso de autogeneración de la vida absoluta en su verbo, se encuentra además la posibilidad de cada sí mismo. Y además de esta posibilidad, la de una relación intersubjetiva. Los hombres están los unos con los otros en virtud de un ser con que se encuentra en ellos, antes de ellos, en el lugar de su generación. Por tanto, la relación entre los hombres, como cuarta relación trascendental, presupone, dice Henri, en todos los respectos y en todas las maneras, la relación de cada sí mismo trascendental con la vida absoluta, el lazo religioso, religión. Segunda parte, la búsqueda de una complementación. Hay pensadores que reconocen un origen fenomenológico, pero desarrollan sus concepciones sobre la Trinidad mediante el recurso a aportes de otras tradiciones metafísicas. Nos guiamos por el énfasis, en cada caso, en algunas nociones fundamentales. 1. Uso transcategorial de las categorías de unidad y Trinidad. Henri Duméry propone ahondar la reducción husserliana en una reducción enológica. A nuestro juicio, dice Duméry, le ha faltado a Husserl prolongar la reducción trascendental con una reducción todavía más enérgica, capaz de hacer apercibir lo uno en el seno mismo del sujeto. No ha llevado a cabo esta tarea. Quien la cumpliera, sigue Duméry, no traicionaría, creemos, su inspiración fundamental. La reducción busca en diversos niveles el fundamento de lo contingente, relativo y múltiple, y lo encuentra siempre en lo necesario, absoluto y uno. Reducir es discriminar en medio de elementos variables un principio común que invariablemente se encuentra en todos los casos. Donde hay multiplicidad y dependencia de hechos, es necesaria una reducción. Primero, la reducción eidética refiere una multiplicidad de hechos a una esencia unitaria.
Luego la reducción trascendental refiere el mundo como correlato a la unidad de una subjetividad. Ahora bien, la dimensión trascendental carece de simplicidad metafísica porque incluye la relación sujeto-objeto y la multiplicidad intersubjetiva de relaciones de esta índole. Sin embargo, a pesar de que la conciencia está sujeta a esta multiplicidad, es posible unificar. Y Duméry señala, si el hombre unifica sin ser la unidad, es porque la unidad le da la potencia sin confundirse con él. Así, en el centro del espíritu hay una energía simple e infinita, un absoluto de enlace y espontaneidad irrecusable. Es lo único irreductible. Por tanto, es necesario recurrir a la reducción enológica como suprema reducción para separar lo uno de toda determinación. Cito a Henry, así, gracias a una misma intención reductiva, cerca de lo que hace Plotino en Eneadas 5.1.8, se pasa sucesivamente de lo múltiple, sensaciones y significaciones, a lo uno y lo múltiple, el cogito, y de lo uno y lo múltiple a lo uno o Dios. Duméry añade que reducción y posición de un Dios transordinal están ligadas. Repudiar la reducción o todo procedimiento análogo es impedir al teísmo alcanzar un Dios viviente. El término sobrenatural designa la unión con Dios que es enteramente inconmensurable con nosotros, por lo cual se lo ha de pensar como transordinal y por tanto más allá de toda determinación. Al introducir la complicación en Dios, relativizamos lo absoluto. Duméry subraya la simplicidad de lo uno porque ella purifica el esquema de la trascendencia y defiende su sentido espiritual. Es la simplicidad absoluta y la espontaneidad verdaderamente radical que supera toda multiplicidad. Los atributos divinos son definidos según una espontaneidad radical, descartando los términos predicativos y descriptivos. Dios no puede ser alcanzado por una simple regresión que lo coloque en la cima de la serie objetiva de categorías que convienen a los entes derivados. No forma parte de un orden, porque es la fuente de todos los órdenes. Las categorías se aplican a los términos que proceden de lo uno, pero no a lo uno mismo. Así como la convicción de que lo trascendental pertenece a un orden superior al mundo, así como esta convicción no se funda en lo mundano que es juzgado múltiple, la convicción de que lo uno está más allá de lo trascendental no se funda en lo trascendental que es juzgado múltiple, relativo y dependiente. El descubrimiento de que Dios no es mónada ni díada, sino tríada, quiere decir que en vista de que todo sujeto pone un objeto y todo objeto supone un sujeto, lo absoluto no es ni un sujeto aislado ni un objeto aislado. Además, tampoco es un sujeto-objeto, porque esto implicaría un desnivel que afectaría la energía infinita de los dos polos en tanto se da una relación de posición o de suposición entre uno y otro. Solo se salvaguarda la idea de una energía infinita mediante la coexistencia de tres sujetos distintos en la unidad de un mismo objeto. Por tanto, puesto que lo absoluto integra y supera la relación sujeto-objeto, la tríada no es fortuita, sino necesaria. Duméry observa que el misterio de Dios queda resguardado porque se preserva su infinitud al sobrepasar las categorías profanas de sujeto y objeto y al sobrepasar las categorías neotestamentarias
porque la triplicidad manifiesta de estas tiene que ser compensada por una unidad no manifiesta. El camino a seguir está indicado por las denominaciones de supraunidad o supratrinidad con que los teólogos místicos se refieren a Dios. Cito a Duméry: el dogma trinitario solo puede tener un sentido para la fe, el de exigir que se corrijan el uno por el otro los puntos de vista de la unidad y de la triplicidad, a fin de progresar aún más allá de toda determinación. El monoteísmo está entonces intacto. Al mismo tiempo, los datos revelados cumplen exactamente su papel, que es educar y llevar a buen término una visión religiosa. Duméry considera que, en la tarea de trasponer exigencias racionales del terreno de la religión al de la metafísica, el filósofo caería en un equívoco si incorporara la Trinidad a su enseñanza racional. Este procedimiento implica una manera de desmarcar, sustrayendo el dogma a su ámbito propio, mediante una desnaturalización tanto del dogma como de la filosofía. Lo correcto es elaborar una teodicea como una construcción que surge como una necesidad de la fe, esto es, de una implicación racional de la creencia. Lo que el filósofo debe advertir con referencia a la Trinidad es que esta concepción de Dios invoca en el orden racional una afirmación teísta que no solamente no la contradiga, sino que concuerde con ella y le sirva de sostén. El enunciado Dios es trino y uno aporta en un plano lógico una subestructura necesaria que evita en el plano teológico el sobrenaturalismo de la falta de significación. Un sentido sobrenatural es proporcionado a los conceptos del lenguaje humano que tienen por sí mismos un sentido humano y que sin perderlo se convierten en el instrumento de la revelación divina. Por ejemplo, el enunciado Dios es nuestro Padre tiene además de su sentido natural un sentido sobrenatural que adquiere cuando se lo interpreta a la luz de la revelación histórica. El juicio de razón es retomado por la afirmación de fe que lo abre a un nuevo orden de evidencia inalcanzable por la razón misma. Así, dice Duméry, el sentido aportado por la fe supera infinitamente el sentido aportado por la razón. Incluye la dimensión sobrenatural, el hecho de la atestación divina, pero no es irracional, es transracional. Recubre un sentido proporcionado a la razón, un sentido humano que él transpone a otra óptica. Del mismo modo, el enunciado Dios es trino y uno supone una aprehensión de todos los términos que lo componen en el plano de su sentido natural. Este juicio previo de razón es asumido por el juicio de fe que confiere a los términos una estructura expresiva compleja mediante el uso transcategorial de la oposición y la complementariedad de las categorías de unidad y trinidad. Así se exhibe de manera analógica una característica de índole numérica. Se utilizan estas categorías en una intención que las une para corregirlas recíprocamente y de esa manera orientarlas hacia lo que está más allá de toda determinación. Esta intención dirigida al misterio religioso es adecuada, pero no es exhaustiva. Y la Trinidad proporciona una efectuación realizadora de la intención mediante una planificación sobrenatural, o sea, una coherencia y analogía en el sentido de compatibilidad entre conceptos o términos del vocabulario en un plano racional previo y subyacente, compone un enunciado
que sirve de sostén al dogma trinitario. A la homogeneidad lógica y a la coherencia analógica del orden natural sigue una homogeneidad metalógica que obedece a la luz de la fe y transmuta las analogías naturales en analogías sobrenaturales reveladas por el Nuevo Testamento. En suma, el enunciado Dios es trino y uno no expresa una idea clara y distinta, sino un misterio que es revelado y solo está al alcance de la fe. Se realiza una lectura sobreanalógica de analogías naturales de acuerdo con la afirmación metafísica de lo transcategorial. Duméry escribe: el sujeto racional es capaz de sobreentender la analogía teísta y su empleo transcategorial para dar una subestructura satisfactoria, no absurda, a una frase tan sorprendente como Dios es trino y uno. 2. Suidad y respectividad. Zubiri reconoce la influencia de la fenomenología en tanto intento de volver a las cosas mismas y filosofar sin ataduras con respecto a otras disciplinas, pero estima que no se ha aclarado lo que son las cosas, porque es insuficiente considerarlas como correlatos de la conciencia. Claramente señala a la vez su dependencia y su autonomía con respecto a Husserl. Cito: pero mi reflexión personal tuvo dentro de esta inspiración común una inspiración propia. Para la fenomenología, las cosas eran el correlato objetivo e ideal de la conciencia. Pero esto, aunque oscuramente, siempre me pareció insuficiente. Las cosas no son meras objetividades, sino cosas dotadas de una propia estructura entitativa. Según Zubiri, se debe proporcionar alguna inteligibilidad a la vida trinitaria de Dios que nos ha sido revelada en tanto misterio por la religión. Zubiri considera primero la estructura formal de la realidad trinitaria de Dios, es decir, lo que constituye el momento real intrínseco estructurante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su tratamiento de la Trinidad es central la noción de suidad. Lo real es en propio o de suyo, y hay realidades que no solo son de suyo, sino que son suyas. Frente a aquello para lo cual la realidad es solo suya, sin que el su intervenga en sus acciones y reacciones, hay otras realidades, las personas, que actúan en vista de su propia realidad, es decir, de su suidad. Puesto que participa en la construcción de su propia realidad, la realidad de la persona es reduplicativamente suya. A la realidad sustantiva configurada por sus notas constitutivas se añade el ser sustantivo que la persona ha construido. Zubiri asigna una primacía radical a la noción de suidad para caracterizar la vida de Dios y se refiere a tres suidades que son reduplicativamente suyas de manera distinta. Por ser absolutamente absoluta, la realidad de Dios es absolutamente suya, esto es, fuente y principio de sí misma. Zubiri escribe: el monoteísmo cristiano es Dios Padre como principio uno y único de la Trinidad toda y del mundo. La suidad absolutamente absoluta del Padre da de sí mismo al Hijo como una segunda suidad y un segundo quién que procede de la primera suidad. Procede con su quién, pero con el mismo qué. Esta suidad distinta es la suidad en tanto verdad.
La tercera suidad es la del Espíritu Santo, corresponde al Espíritu de la verdad que ratifica la identidad de la realidad primera o de principio del Padre con la verdad del Hijo. No hay un qué dado al Espíritu Santo, sino que la ratificación se produce sobre el qué dado al Hijo. La tercera suidad tiene la unidad de un principio de expiración, que es justamente la realidad unitaria, que es realidad argé en el Padre y es verdad real en el Hijo. Zubiri sostiene que Dios, cito, como acto puro, aquello a lo que responde a la pregunta por el qué, está constituido como precipitado de los tres quiénes, que es la unidad respectiva, que en su unidad respectiva, constituyen la vida trinitaria de Dios. Esta es otra noción central, la de respectividad, según la cual toda realidad remite a las otras realidades en virtud de que son manifestaciones de una única realidad que las vincula independientemente de las relaciones específicas que establezcan por sus notas particulares. Cada una de las tres suidades está constituida por una intrínseca respectividad a las demás personas. Cito a Zubiri: no hay padre si no es habiendo un hijo, ni hay un padre y un hijo si no es expirando un Espíritu Santo. Hay una interna respectividad que no es consecutiva, sino constitutiva de la procesualidad misma de las personas. Por tanto, preguntar por la vida trinitaria consiste en preguntar en qué consiste la respectividad que la unifica y que constituye la trama de las procesiones. Se puede contestar a esta pregunta destacando tres caracteres de la respectividad. El primer carácter es la implicación. Zubiri recuerda que la teología griega introdujo la noción de perijóresis como una especie de circulación. El término se tradujo al latín como circumincesio, circumincesión. Se trata de algo más que una correlación y se ha de interpretar como implicación de suidad, esto es, como la respectividad interna de las suidades en cuanto tales. Solo en virtud de esta implicación se puede hablar de circulación. No es que una persona está en las otras, sino que circula por las otras. Se trata de una procesualidad en que las personas se implican entre sí. Dios, dice Zubiri, es un dar de sí absoluto y da de sí. En primer lugar, cada suidad da de sí la otra, y en segundo lugar, las tres dan de sí una esencia única. Además de la implicación, se encuentra lo que Zubiri llama compenetración. La noción debe anteponerse a la de circulación porque se trata de un movimiento especial que se explica en términos humanos con la metáfora según la cual una persona ve con los ojos de la otra. Pero es necesario interpretar adecuadamente este acto compartido. En lugar de partir de la esencia de Dios como acto puro, como en la teología de Santo Tomás, se ha de partir, sin negar la noción de acto puro, de aquello de lo cual emerge, es decir, de las suidades y su carácter procesual. Entonces se advierte que la pureza de Dios como acto puro está constituida por la compenetración, de modo que equivale al precipitado de esta maravillosa procesualidad trinitaria en que consiste justamente la suidad divina en sus tres suidades: ser suyo como realidad fontanal,
ser suyo como verdad actual y ser suyo como idénticamente verdad y realidad en el espíritu de la verdad. Zubiri señala que a diferencia del hombre, que es siempre el mismo, pero nunca lo mismo, Dios es siempre lo mismo, pero nunca es el mismo. Por último, se encuentra la vida personal divina, en virtud de que proceden una de la otra y comunican su naturaleza una a otra, las personas revelan una unidad. Se trata de una unidad intrínseca de respectividad en que las personas constituyen una sola vida personal y tienen respectivamente las funciones de creación, redención y santificación sin caer en una dispersión o yuxtaposición. Se trata de funciones que son añadidas unas a otras, que no son añadidas unas a otras, sino que exhiben una unidad. Puesto que la unidad es respectiva en lugar de numérica, no se debe tricotomizar esta vida como si se tratara de personas en su distinción de personas. Zubiri señala que, por el carácter procesual en que estas personas se implican y se comprometen en su esencia, la vida de Dios, desde el punto de vista personal, es una vida una que es unitariamente personal. De este modo, considera que se tendría presentado en vocablos no del todo inteligibles lo que es el misterio insondable de la Trinidad. Dios es un dar de sí eminente, ya sea en el modo de las procesiones trinitarias, ya sea en el dar de sí el mundo como la plasmación de su propia vida trinitaria en una contracción de ella en la finitud. Por eso el mundo es un trasunto de la realidad divina. Esto no significa que sea un vestigio de la Trinidad, sino que las cosas se hacen a sí mismas. Cito a Zubiri: con un substratum primario, subyacente, al cual está formalmente Dios, las cosas van haciéndose a sí mismas en una materia mediata. Tercer punto: subsistencia, sentido y fuerza. El objetivo de Edith Stein es mostrar la armonía de la doctrina tomista y la doctrina fenomenológica en la consideración de que el nombre de filosofía cristiana significa el ideal de un perfectum opus rationis, que habría logrado abrazar en una unidad, nos dice, el conjunto de lo que nos ofrece la razón natural y la revelación. Una filosofía que se limita a la razón natural no puede alcanzar esta meta. Stein escribe: este camino se impone especialmente a la autora, puesto que la escuela de Edmund Husserl es su patria filosófica y el lenguaje de los fenomenólogos su lengua filosófica materna. Debe tratar de encontrar la vía que conduce de este punto de partida a la gran catedral de la escolástica. Ella cree conocer la meta tanto cuanto es necesario para dejarse guiar por ella en el camino. Stein se rige por el principio: examinadlo todo y quedaos con lo bueno, según San Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses. De esta manera, la filosofía deja de ser pura y autónoma para ella, sin que ello la convierta en teología. Extiende sus explicaciones en virtud de la fe más allá de lo que es accesible naturalmente. Le incumbe a la filosofía, nos dice, poner de acuerdo con la fe y la teología lo que ella ha elaborado por sus propios medios en lo que concierne a la comprensión
del ente basada en sus últimos fundamentos. La razón se convertiría en irracional si cerrara sus ojos a la luz proporcionada por la revelación. Lo que ésta comunica es un significado comprensible, aunque no sea percibido por los sentidos ni pueda ser agotado conceptualmente. Es un significado transparente que se constituye, según Stein, como fundamento para un nuevo entendimiento de los hechos naturales, que precisamente se revelan como hechos que no son únicamente naturales. Asimismo, la moral no puede construir como filosofía primera, la moral no puede construir como filosofía primera pura, sino que encuentra en la teología, en tanto constatación y elaboración de los hechos de la revelación, un complemento para sus verdades fundamentales. La esencia divina no es una entidad universal que se individualiza en las personas de la Trinidad, sino una unicidad que les es común y que es sustentada por ellas. Stein analiza la noción de soporte o portador, suppositum, Träger, en términos de forma y plenitud. A diferencia de los soportes de naturaleza generales y de propiedades, la esencia divina es la vacía forma de la plenitud esencial, es decir, una forma que no requiere plenificación, en virtud de que aquí, nos dice, forma y plenitud configuran una unidad indivisible. Puesto que implica una transformación del contenido o una alteración de la esencia, el cambio es ajeno a la esencia divina. No hay otra plenitud que se pudiera unir a la forma, ni otra forma que pudiera abarcar la plenitud. Que haya una unidad indivisible entre forma y plenitud como condición de la forma vacía es el reverso de la esencia única para las tres personas. Si hubiera una contraposición entre una sola esencia y las tres personas, no podría haber una forma vacía. Esta caracterización del portador como forma vacía de una plenitud permite una descripción de la Trinidad en que la forma se equipara con la subsistencia y es planificada por el sentido y la fuerza. Subsistencia, sentido y fuerza corresponden al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que se dice de una de las personas se puede decir de las restantes. Ellas solo se diferencian por sus relaciones en el sentido de que el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo exhalan o expiran el Espíritu Santo. En este proceso se ejemplifica de una manera extrema la característica esencial del espíritu, es decir, una interioridad no espacial que sale de sí misma, permaneciendo en sí en una entrega íntegra de sí misma. El verdadero reino del espíritu se encuentra en la divinidad trina. En la entrega de sí total de las personas divinas, dice Stein, en la cual cada una se enajena enteramente de su esencia y sin embargo la conserva perfectamente, cada una está enteramente en sí misma y enteramente en las otras. Aquí tenemos ante nosotros el espíritu en su realización más pura y perfecta. Frente al ente finito, que es una plenitud limitada y no enteramente formada, el Padre es la plenitud infinita y la forma perfecta. Todo viene de Él y Él no viene de nada. Es el arquetipo de la subsistencia de todo lo real. El Verbo eterno es el Logos, como la unidad de sentido que constituye el arquetipo de todas las unidades de sentido finitas. El Espíritu Santo es la plenitud de la vida divina y en cuanto tal, dispensador de la vida
y arquetipo de toda vida creada. Stein observa que el amor de Dios es el acto de una persona que no existe y no ama como nosotros, sino que es el amor mismo. En el arquetipo divino, el amor tiene su suprema perfección, como el amor recíproco de las personas divinas en la entrega y la unión. El Espíritu engendra al Verbo por el amor está en el Verbo y de este amor procede el Espíritu Santo por medio de una expiración que es un amor primero y supremo. Así se compone la tríada del que ama, lo que es amado y el amor en una unidad indisoluble. Dios como subsistencia es amor y por tanto el resultado de su conocimiento, el Verbo como sentido y su voluntad, el Espíritu Santo como fuerza, es también amor. Santo Tomás encuentra la huella de la Trinidad en toda la creación, pero su imagen en las criaturas dotadas de razón. Distingue la imagen como una representación al modo de la estatua, con su forma semejante a una persona, y el vestigio o huella como un efecto del cual se puede deducir la causalidad de la causa a la manera del humo respecto del fuego. Y considera que solo hay vestigios de Dios en las criaturas carentes de inteligencia y de voluntad. Por el contrario, Stein considera que, respecto del ente creado en general, se debe hablar de una imagen de lo divino y no meramente de un vestigio o huella. Hay una posibilidad de imagen en lo que Santo Tomás muestra como huella de la Trinidad. Que se pueda encontrar en la creación una imagen de la unidad trinitaria como un arquetipo que la determina, posibilita una comprensión más profunda del ser finito. El 3 y 1, dice Stein, ciertamente puede ser considerado como una ley fundamental de la vida espiritual, como de la creación entera. Una ley fundamental que se repite en todas las ramificaciones, semejante a una ley de configuración de un ser vivo en todas sus partes. Daremos algunos ejemplos. Respecto del alma humana en cuanto tal, Stein señala que puede ser considerada como una vida propia e independiente. Es la imagen del Padre en tanto está puesta por sí misma y en tanto plenitud de sentido y fuerza es la imagen de toda la divinidad. Stein se ocupa también de la creación humana. Le asigna una formación de sentido, de acuerdo con la cual se forma un material que efectiviza su ser ideal. El espíritu es siempre una vida plena de sentido, mientras que la unidad total de ambos momentos solo se da en Dios. Es preciso en lo creado distinguir entre la idea y la plenitud de vida o fuerza que la efectiviza. En suma, la subsistencia, el sentido y la fuerza se reencuentran en la creación humana. Dios no exige nada del ser humano sin darle a la luz la fuerza para ello. Hace posible lo que naturalmente no sería posible, con una referencia a lo más íntimo del alma, como un recipiente en el que, si se da una correspondiente disposición de la libertad humana, ingresa el Espíritu de Dios. Stein escribe: y el Espíritu de Dios es sentido y fuerza, da al alma una vida nueva y la hace capaz de rendimientos a los que no hubiera podido pretender según su naturaleza. Al mismo tiempo orienta su acción. No existe ningún sentido
esencia que remite al Padre. La posesión de una esencia formada y plena de sentido establece una relación con el Hijo, y la salida de sí en una actividad exterior mediante una fuerza actuante es el reflejo del Espíritu Santo. Plantas y animales reiteran el esquema. Su autosubsistencia las convierte en la imagen del Padre. Son también unidades de sentido lo que las convierte en una imagen del Logos, y son imagen del Espíritu Santo porque despliegan su propia esencia mediante la fuerza propia que incluye la generación de nuevas formaciones. Toda la creación exhibe, pues, un despliegue trinitario y también tiene una cabeza. Stein concluye su principal obra con la siguiente afirmación: en cuanto cabeza de la humanidad que une en sí lo superior y lo inferior, Dios es la cabeza de toda creación. El tema de la cabeza de la creación se reitera en un bello escrito sobre el misterio de la Navidad, en el que se enlazan las nociones de hijos de Dios e hijos del hombre. Cito a Stein: Dios se hizo hijo del hombre para que todos los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Uno de nuestra raza había roto el lazo de nuestra filiación con Dios y uno de nosotros habría de unirlo nuevamente para pagar la expiación. Nadie de la vieja, enferma y pervertida raza podría haberlo hecho. Un nuevo, sano y noble vástago debía ser injertado. Él ha llegado más que eso, uno con nosotros. Brevísimo epílogo. Husserl ha escrito: en lo infinito coinciden filosofía, una filosofía que llega a ser siempre más concreta, y teología, la que llega a ser más filosófica. Además se ha referido a un absoluto en un nuevo sentido, supramundano, suprahumano, supratrascendental, subjetivo, y habla del logos absoluto, la verdad en sentido pleno e integral, como el unum verum bonum, hacia el cual está dirigido todo lo que es de modo finito. En la búsqueda de una concreción, el logos absoluto encuentra una especificación en las complementaciones que han sido mencionadas. Según las nociones expuestas por Stein, el unum puede explicitarse con la subsistencia, el verum con el sentido y el bonum con la fuerza mediante la cual se afirma un bien mediante la recepción de dones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Walton. Si me permite, antes de darle un aplauso, desde luego, así virtualmente, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre un punto que creo que no soy el único que le ha faltado la plena comprensión, porque se produjo un problema técnico, un pequeño fallo. Así que, si me permite, ¿podría repetir usted aquel interesantísimo punto de la filosofía de Edith Stein, donde habla de que toda la creación es no solo vestigio, sino imagen, criticando a Santo Tomás, y donde habla especialmente de este ejemplo de las plantas y cómo las plantas pueden ser una imagen de la Trinidad? Creo que esto era el punto donde se produjo el corto técnico. Gracias. Bueno, tenemos tres nociones fundamentales de Stein, que son la subsistencia, el sentido y la fuerza, ¿no? Esas tres nociones son encontradas por Stein en su intento en los diversos niveles
de la creación. En el caso del alma humana, sería el ejemplo del alma, del cuerpo y de la voluntad que realiza el espíritu. Y en el caso de las plantas, ¿no? Cada planta, en cuanto tiene su propia subsistencia, es una imagen, Abbild, del prototipo de la subsistencia que es Dios Padre. Y la planta, ¿no? En tanto tiene un sentido, hay una esencia de esa planta, es un reflejo del verbo como el sentido arquetípico. Y en la medida en que una planta tiene influencia sobre su entorno, es decir, exhibe una fuerza, es la imagen, ¿no? Abbild, ¿no? Del Urbild, o sea, el prototipo que se encuentra en el Espíritu Santo. De modo que en una suerte de ser finito y eterno, va demostrando a partir del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, esta presencia de imágenes que va mucho más allá de la idea de vestigio, es decir, de un acto causal, ¿no? Hay una cierta, podríamos decir, carácter gráfico, ¿no? O graficidad en las descripciones de Edith Stein, ¿no? Que la diferencian de las otras visiones que he presentado, porque Zubiri, por ejemplo, no habla de imagen, habla ocasionalmente de imagen, pero su concepto fundamental es el de trasunto, ¿no? Queriendo dar con la idea de trasunto la noción de una autorrealización, ¿no? Por parte de la persona humana. Es decir, el pasaje de su realidad sustantiva, que son el conjunto de características que el ser humano tiene como tal, al ser sustantivo, es decir, lo que el hombre logra hacer, lo que la persona logra hacer a través de su propia realización. No sé, ¿hay algo más que faltó? Yo lo creo que esto era el punto y muchas gracias por explicarlo, profesor. Ahora invito a todo el mundo de dar un aplauso, aunque no lo oye, pero le agradecemos muchísimo por esta explicación. Realmente ha sido una exposición magnífica que sitúa a Edith Stein y su idea de la Trinidad en un contexto mucho más amplio y por lo tanto nos ayuda de acercarnos más a su figura.